querida audiencia, ¿cómo están? Bienvenidos a Starsoft, este espacio que siempre queremos brindarles lo mejor. Para ello, hoy contamos con la licenciada Carmen Cantero, quien nos va a estar hablando sobre gastos no deducibles en el IRP. Así que, bienvenida licenciada, qué gusto. Les cuento algo, la licenciada está de vacaciones, pero aún así se hizo de tiempo para poder compartir con nosotros Enfoque Tributario 360, como cada miércoles, para brindarles lo mejor a todos nuestros queridos amigos, clientes, colegas, a todos aquellos que se están conectando por primera vez también y a aquellos que siempre nos siguen en cada transmisión. Así que ya damos la más cordial bienvenida a la licenciada y agradecemos enormemente este espacio que se hizo, este tiempo para poder estar aquí ayudándonos a conocer un poquitito más. Así que, ¿cómo está, licenciada Carmen? Muchas gracias, licenciada Noelia, también a todos los colaboradores del grupo StarSot y a los colegas que me están escuchando y también viendo por las redes sociales. Y sí, es cierto, licenciada, empiezo unos días de vacaciones, pero como dicen en mi casa, que para mí trabajar creo que es una pasión, entonces no siento. Entonces le dije a Eder, vamos a hacerlo igual, aunque esté de vacaciones. Me encanta, licenciada, qué gusto. Siempre con tan buena predisposición, con ese cariño y sobre todo, así como bien mencionaba, con esa pasión que le tenés a tu profesión, ¿verdad? Que es una vocación tan hermosa y tan linda la que tenés y eso se siente y transmitís también. Así que bueno, además de ser un excelente profesional, también sos un excelente docente porque siempre enseñás muy bien y aprendemos muchísimo en cada capacitación que tenemos contigo. Así que ya vamos a las preguntitas del día. Recuerden también que siempre nos gusta saber desde dónde nos están viendo para poder saludarles también a sus queridas ciudades, enviarles mucho cariño y al finalizar tendremos el sorteo de este hermoso termo artesanal que nos va a acompañar aquí durante toda la transmisión para que puedan disfrutar de unos ricos tererés. Así que bueno, además quiero comentarles que por el Día de los Enamorados vamos a estar teniendo lindas y gratas sorpresas. Así que prepárense que después, antes de finalizar, les vamos a estar comentando también lo que se viene aquí desde Starsoft. Bueno, licenciada, ¿a qué le llamamos gastos no deducibles en el IRP? Gracias, licenciada. Y cuando hablamos de los gastos no deducibles, vamos a enfocarnos un poquitito al término más cotidiano para que el contribuyente sobre todo pueda comprender a qué le llamamos gastos no deducibles. Nuestra normativa y sobre todo desde el punto de vista del IRP dice que esos gastos no deducibles por ley hace que el contribuyente no pueda usar en sus impuestos. El contador normalmente ya tiene una idea y dice, bueno, son gastos deducibles, no deducibles, pero ¿quién es el que debe tener la certeza de que realmente no va a poder usar? Es el contribuyente, y en este caso el contribuyente del IRP. Entonces, la normativa, nuestra ley 6.380 es la que establece esto vas a poder usar y esto no vas a usar, teniendo en cuenta que no es el contador el que te dice, sabes que esto no te sirve o esto no. Entonces, desde la ley podemos fijarnos cuáles son los conceptos no deducibles. Eso que va a hacer que quizás pague más impuestos. ¿Por qué? Porque la normativa así lo establece. Entonces, gasto no deducible significa eso que yo no puedo usar para pagar menos impuestos, que es lo que el contribuyente siempre anhela, no pagar impuestos. Así mismo, licenciada, ¿verdad? Porque eso es lo que uno busca realmente, sobre todo cuando tiene muchos gastos de verdad y siempre uno dice, pero ¿cómo no voy a poder deducir? ¿Cómo no puedo descontar de mis ingresos si realmente yo gasté? Efectivamente, esa plata ya no la tengo. Entonces, por eso que es muy importante saber qué podemos deducir, qué no, a qué le llamamos, ¿verdad? Así como estamos diciendo, gastos no deducibles y por qué, ¿verdad? Nos gustaría conocer un poquitito más. ¿Y cuáles son esos gastos no deducibles que el contribuyente no podrá usar en la liquidación de sus impuestos, licenciada Carmen? Bueno, aquí si se visualiza, hicimos un compendio de los conceptos no deducibles.
Y tratamos de hacerlo porque en realidad la ley te establece 3 puntos o 4 puntos, pero en la práctica pasa mucho más. Y esto es lo que tratamos de resumir en este punto. Uno, y acá seguramente va a haber millones de consultas, esa erogación, llamada en un término cotidiano, ese gasto que hago en el exterior y no compré un paquete acá. Eso es un concepto no deducible. Y doy un ejemplo de cada ítem. La licenciada Noelia dice, hoy me voy de vacaciones al exterior, paso la frontera y digo, bueno, voy a ver un hotel, voy a ver el paquete de si quiero irme de vacaciones, si quiero hacer algunos tours, me voy al exterior. Pero compró gasto en el exterior. Entonces quiere decir que ese concepto y ese gasto no va a poder usar. ¿Por qué no va a poder usar? Porque la normativa te dice, solo va a ser deducible si el paquete compro en Paraguay. Entonces, si yo hoy y muchos paraguayos van al Brasil en su auto, cargan combustible, ¿en dónde? Cargan combustible en Foz, en Posadas, ya no va a ser deducible. Porque la normativa claramente dice va a ser deducible siempre y cuando el paquete de turismo, y hablo de las vacaciones, sea hecha aquí. Yo siempre me dicen, profe, ¿cómo hacer para que sea deducible? Y veo una agencia de viajes acá en Paraguay, compro todo aquí y puedo usarlo totalmente deducible. Si es que me voy después y compro otras cosas allá, ahí ya no va a ser deducible, porque así establece nuestra normativa. Quizás me van a decir varios colegas, pero a mí no me pueden obligar a comprar en donde yo quiera, que también es cierto, que es libre, yo podía comprar acá o allá, pero como dice la administración tributaria, vos podés gastar en otro país, no va a ser deducible nomás. Entonces, es el primer concepto, licenciada, sobre todo hoy en enero, febrero ya, que mucha gente sale de vacaciones y dice, hoy vamos, como estamos en la frontera en muchos casos, varios colegas cruzan nada más y gastan. Y después el cliente nos trae las boletitas y me dice, no, yo gasté esto. ¿Por qué no me vas a usar como deducible? La normativa establece que debe estar comprado en Paraguay. Entonces, eso tenemos que explicarle bien al contribuyente que puede usar como deducible siempre que el paquete lo haya adquirido en una agencia acá en Paraguay. Entonces, un punto también del concepto no deducible. Otro punto, licenciada, que después vamos a tocar seguramente dentro de las preguntas. Hoy, la licenciada Noelia compra a su hijo un rodado. Y me va a decir la licenciada, pero es su primer rodado. Sí, es su primer rodado. Pero dice, el concepto no es deducible cuando le compras a tu hijo o a tu familiar a cargo. Entonces, ahí independientemente al año, a los 3 años que establece la ley, dice, vos le compras a tu hijo el rodado, no es deducible. Y es medio injusto, pero así dice, establece nuestra normativa de que a ningún familiar a cargo le puedo comprar, y hablo del rodado, por eso poco el rodado también puede pasar con el inmueble, no va a ser deducible. Entonces, este es un concepto muy importante que yo sé que a mucha gente, y me incluyo, no nos va a gustar. Muchas veces le puedo comprar a un hijo mayor de edad, le compro, le pongo a su nombre, lastimosamente, desde el punto de vista tributario no va a ser deducible. Otro punto que consideré también hablar es hoy, y pasa mucho, licenciada, esto y también a los colegas, el famoso pase la luz roja. Hoy, o por algún motivo, tengo que cumplir por una sanción administrativa y tengo que pagar. El famoso alcotés que se hace, o de repente, por algún motivo, tuve una pelea, no conozco mucho de esta parte legal, pero tengo que cumplir y hacer una obra de beneficencia
a una casa X. Estoy gastando mucha plata, pero no va a ser deducible. Todas las sanciones administrativas o penales que se le da al contribuyente no pueden ser deducibles. Hace poco tuve la experiencia, me decían, me hicieron alcotés, me hicieron. Y tenía un porcentaje, le cobraron la multa y quiere usar como deducible. Y esa es una sanción, no puede ser deducible. También pasa, y otro ejemplo que quiero dar es el famoso llegada tardía que puede pasar en las instituciones, en las empresas. También no es deducible, es una sanción que se le da al funcionario, al contribuyente, por ende no es deducible. Eso que me descuentan por alguna sanción, sea administrativa, civil o penal. Y ahí, en esta sanción puede entrar las famosas multas. Pagamos multas a la administración tributaria, después decimos, ¿y puedo usar como deducible? Y no, es una sanción. Quizás los colegas van a decir, pero eso es algo que se sabe, pero el contribuyente muchas veces no sabe. No sabe que las multas que ellos pagaron no van a poder usar después. Ni mucho menos lo que pagas de impuestos. Lo que pago de impuestos, ya pagué. Quizás va a ser un remanente, pero no voy a poder usar como deducible mi impuesto. Entonces, también el concepto que les traje para mostrarles. Esta compra de inmuebles que recién también mencioné, licenciado, pero después hay algún punto que quiero hacer también un poco más extensivo. Hoy compro un inmueble destinado a un familiar a cargo, también pasa lo mismo. La compra debe ser del contribuyente para que sea deducible. Le compro a mi hijo, a mi mamá, a todos los que son familiares a cargo en el IRP, no son deducibles. Y ahí nos damos cuenta qué es lo que es deducible entonces. En realidad hay muchos conceptos deducibles. Solamente que hoy vamos a hablar de lo que no es deducible. Yo le decía la vez pasada a los compañeros así, a Eder, a Liz, se habla todo de lo deducible, pero ¿qué no se puede usar? Y ahora estamos conociendo qué no podemos usar en el IRP. También un punto que suelen, y es una consulta ya recurrente, los gastos realizados con el dinero percibido por prestación alimenticia. Hoy yo le demando a mi esposo o a mi pareja, lo que sea, y recibo un dinero. Ciertamente el ingreso, ustedes saben que no es un ingreso para el IRP, tampoco el gasto no puedo usar. Y me van a decir los colegas, ¿y cómo yo voy a distinguir ese gasto si me depositan? Bueno, ahí ya es otra cuestión. Pero la normativa siempre nos dice que lo que a mí me dan como pensión alimenticia, puedo usar, claro que voy a usar, para los gastos de mi hijo, de la escuela, de lo que yo crea conveniente, pero de ahí a que sea deducible te dice que no es deducible. Del gasto que realizas con esa plata que te dieron por la prestación, tampoco no es deducible. Yo ya me imagino, licenciada, seguramente las consultas en el Facebook, ¿verdad? Pero después seguramente de terminar los principales conceptos, seguramente vamos a ir respondiendo. Así vamos a hacer, Y licenciada, sí, porque ya veo que hay varias consultas aquí. La audiencia está muy ansiosa también con ganas de aclarar sus dudas, ¿verdad? Sus inquietudes, porque a raíz de esto, como estabas mencionando, de repente estas erogaciones o inversiones, si le queremos llamar, ¿verdad? La compra de ciertas cosas, ¿verdad? Y que queremos realmente deducir y que no vamos a poder realizar, entonces hace también que surjan muchas dudas e inquietudes y también, ¿por qué no decirlo?, incomodidades, ¿verdad? Así que vamos a estar realizando la pregunta de la querida audiencia también. sí, sí, ciertamente lo que dice la licenciada es cierto, genera una incomodidad, pero ¿qué nos va a decir la SEP? Y hablo desde la propia ley. No se puede admitir el desconocimiento. O sea, está luego en la ley, yo no puedo decir no sabía. Entonces es mejor conocer
para después ver qué hacer. Entonces, el concepto también que estuvimos viendo recién es esos gastos que hayan sido imputados como gastos en otros impuestos. Pasa mucho. Hoy yo uso mi rodado como deducible en mi RP y después quiero usar mi IRE. No puedo usar en dos veces o en dos lados. Entonces, el gasto que usé para un impuesto no puedo usar para el IRP, si ya usé. Entonces, tener en cuenta también eso. Cuesta, yo sé, decirle al cliente que esto usaste para este impuesto y por ende no puedo usar para otro. Y van a decir, pero ¿cómo pagamos dos veces? También deberíamos deducir dos veces. ¿Por qué digo pagar dos veces? Porque hay veces pagamos renta personal, como podemos pagar IRE, como podemos pagar IVA, siempre dependiendo de la actividad. Yo puedo tener todos los impuestos. La palabra clave es qué hago para tener todas estas actividades. Entonces, sí o sí, también las erogaciones debemos saber en dónde usamos, para saber si es deducible o no. Y acá hay algo que siempre genera una duda, controversia, por más que esta parte de la ley ya estaba desde el 2012, donde tenemos nuestra ley del IRP, dice, esa amortización de capital no va a ser deducible. ¿En qué caso no va a ser deducible ese capital, esa amortización? Cuando el préstamo quitaste y hoy ya sos contribuyente del IRP. Doy un ejemplo. Carmen Cantero quiere quitar un préstamo. Se va al banco, a la cooperativa y le sale la amortización de su capital y sus intereses. Va a usar solamente sus intereses, Carmen. ¿Por qué? Porque ya hace mucho ya es contribuyente del IRP. No va a poder usar su capital. Y eso no es deducible. Porque normalmente el contribuyente me dice, yo tengo mucho que deducir porque pago grandes mis cuotas. Pero la pregunta es, ¿el préstamo quitaste siendo contribuyente o antes? Si quité hoy, cuando ya soy contribuyente hace mucho, o hace meses, o como fuere, hoy solo el interés es deducible, el capital no. Y eso está claro desde el 2012, pero siempre tratamos de volver a recalcar y de rememorar, sobre todo en estos tiempos de vencimiento. Como ustedes saben, vence. La declaración jurada, licenciada, vence en marzo. Esta es una duda que genera un poquitito así incomodidad. Vence en marzo. La declaración jurada. RG90 es un mundo aparte, pero marzo yo tengo que declarar mi impuesto con los gastos deducibles, no deducibles y todo lo que viene con respecto al IRP. Entonces, el capital no va a ser deducible cuando ya soy contribuyente, solamente los intereses. Y algo que siempre cuesta asimilar, cualquier gasto realizado de un ingreso no grabado. ¿Cómo se traduce eso? Hoy yo soy jubilada, por una parte. Me jubilo ya como docente, pero como funcionaria pública todavía. Y compro de mi salario de jubilación, compro un rodado. Y nuestra normativa, la ley establece que yo tengo que comprar ese rodado, no hay problema, compro. Pero si voy a ser fiscalista, voy a decir, no puedo usar como deducible, porque no proviene de un ingreso grabado por el IRP, ya es un ingreso exonerado. Y pasa mucho esto. Yo compro de cualquier lugar, de cualquier sector de mis ingresos, sea jubilación, sea mi aguinaldo mismo, porque el aguinaldo es exonerado. Y si yo compro de mi aguinaldo algo y quiero usar en mi IRP, en teoría, y hablo siendo fiscalista, está mal. En la práctica es de imposible cumplimiento. En la práctica les digo, ¿por qué digo que es imposible cumplimiento? ¿Cómo yo voy a saber, licenciada,
¿qué parte de mi aguinaldo es esto para ir y comprar? Y voy a decir, licenciada, ¿sabes qué? Ah, este no tengo que comprar porque este no voy a poder usar como deducible. Es de imposible cumplimiento. Hablo sobre todo del aguinaldo. El aguinaldo es exonerado. Y también te dice que si tu aguinaldo es exonerado, lo que compres de tu aguinaldo tampoco puedes usar como deducible. Pero de repente se genera, y creo que es incumplimiento imposible, de distinguir y decir, no, no voy a usar esto, porque ya, esto voy a ahorrar, ¿ok? Porque no voy a poder usar como deducible el gasto. Entonces, también nos explica la norma que tiene que venir de ese ingreso grabado por el IRP, o si no, no es deducible. Este es un resumencito, licenciada, que hice cortito, aparte de las preguntas que tenemos, que también voy a compartir a los que tengan ganas de volver a repasar después. Así que Excelente, voy a perfecto, escuchar tus licenciada. consultas. Muy bien, Sí, excelente. Bueno, licenciada, y justamente ya nos estuviste comentando, ¿verdad? La parte de, bueno, de los rodados, la parte también de los inmuebles. Acá yo tengo varias preguntitas, ¿verdad? ¿Y por qué la compra de un terreno no es deducible en el IRP? ¿Por qué en el caso del rodado no será deducible en el IRP servicios personales? ¿Verdad? Eso podrías comentarnos un poquitito también. sí. Bueno, la pregunta y que pasa eso siempre en la reglamentación, y justo le estaba diciendo a, esta es una pregunta muy importante, ¿por qué la compra de un rodado no será deducible en servicios personales? Uno, por el primer ítem que mencioné que puede pasar, no va a ser deducible el rodado cuando compre para un familiar a cargo. Ya, eso dejamos claro también, pero también puede pasar, ¿verdad? Por algo motivo, que hoy reciba un rodado de una herencia. Estoy recibiendo, ¿verdad? Entonces, eso que recibo de rodado no voy a poder usar como deducible en rentas del trabajo. Hay situaciones que tenemos que tener en cuenta y pueden ser una de ellas. Uno, yo recibo de herencia un rodado y no voy a querer meter en mi IRP servicios personales. No es deducible. Y también un punto, ¿en qué casos también no va a ser deducible el rodado? Cuando compre un rodado, ya use como deducible y compre un segundo rodado. Porque puede pasar hoy, compro un rodado y después de 2 años diga, voy a cambiar. Pero todavía no pasó 3 años como dice la normativa. Y compre un segundo rodado. Ese segundo rodado no es deducible. Por más que sea mío, no es de familiar a cargo, es mío. Entonces, hay situaciones en la parte de rodados que tenemos que contemplar. No todo es deducible en la parte de rodados. Solo va a ser deducible un rodado cada 3 años. Cuando es del contribuyente. Después, cuando no es del contribuyente y es de su familiar a cargo, no es deducible. Cuando compro el segundo rodado, como expliqué, tampoco es deducible en servicios personales. Y cuando pueda recibir de un anticipo de herencia o un regalo, no voy a ir y meter en mis rentas del trabajo. Entonces, son ítems muy importantes que creí mencionar hoy también con todos ustedes. Creo que había Excelente, otra, sí, sí. sí, otra preguntita. Bueno, ya hablamos entonces del tema del rodado. Estamos viendo el terreno, por ejemplo, también licenciada, Ay, ¿verdad? Sí, esa es la sí, pregunta del millón. Vamos, estaba mirando nomás, licenciada, mientras también el Facebook de las sí, sí, preguntas sí, y tenemos que varias. decían, ¿por qué un terreno no puedo usar como deducible en el IRP? Te juro que me genera así tristeza, un poco de risa, porque esto es lo que el contribuyente no está por matar, y hablo al contador, porque la RG 69 dice,
solo se podrá considerar deducible, hablo del término vivienda inmueble, cuando la persona esté habitando ahí, entendiendo en el terreno no estoy viviendo, estoy comprando para futuro, para algún día vivir. Entonces, la ley te dice, no cumple la condición, por ende no puede ser deducible. Hoy, pago fortaleza, que es una de las preguntas que siempre pasa. La fortaleza es un sistema de pago. ¿Para qué? Para que algún día me adjudiquen un inmueble. Pero ¿qué dice la RG 69? Dice, debes estar habitando ahí, se tiene que cumplir la condición para que sea deducible ese inmueble, ese pago. Y si no se cumple normativamente y tributariamente no es deducible. Entonces, hoy yo compro, estoy pagando cuotas, me pasa también a mí cuotas de terreno, no vivo ahí. Entonces no puedo usar como deducible. Es muy injusto porque es un gasto real, es un gasto que está haciendo el contribuyente. Pero en la RG 69 no deja luego ni para dudar. Dice que esté habitando ahí, no dice que vas a habitar, porque si decía que vas a habitar, vas a decir, yo compré para futuro, así que uso. Ese es el motivo por el cual el terreno, que donde no viva ahí actualmente no es deducible. Puede pasar, hay muchos ejemplos. Yo di solamente el ejemplo del terreno, di también el ejemplo de Fortaleza. Hay muchas inmobiliarias que dan ya esa facilidad de pagar. Hay gente que ya tiene su inmueble, pero no está viviendo ahí. Está pagando, pero ya tiene su casa. Como me pasa a mí, que tengo mi casa, pero no estoy viviendo. Entonces, hoy, si no vivís ahí, no es deducible. ¿Por qué? Y algo acá para analizar todos juntos. Que yo tengo un espíritu un poquitito legal, siempre hablo de esto, me gusta analizar mucho la ley. Y quizás acá vamos a darle un respiro a mucha gente, que me gustaría que me escuchen bien. En la ley dice, va a ser deducible el inmueble uno cada 5 años, dice la ley 6.380, es de su artículo 64 en adelante más o menos. La ley, la RG viene y dice, es deducible, pero tenés que estar viviendo ahí. Entonces, yo puedo hasta pelearle a la administración tributaria porque la ley te dice claramente, es deducible tu inmueble cada 5 años, no te da esa condición que después dio en el 2020 con la RG 69 y yo le puedo apelar en la justicia si quiero, pero es bueno que comprendan que en la ley dice que sí es deducible, pero en la RG te dice no, tiene que estar viviendo ahí. Lo mismo pasa, licenciada, yo tengo una casa en Samber, o un terreno, una pileta, y todos los años debo hacer mantenimiento. No es deducible. Y mucha plata sale para mantener esos tipos de bienes. Cuotas, pagos, todo. Patente. No es deducible según la RG 69, dice que no es deducible. Pero es bueno que nosotros como profesionales comprendamos que la RG dice así, pero la ley puede ayudarnos en un caso ya administrativo tributario que yo quiera pelearle a la administración tributaria. Entonces, ese es el motivo, licenciado, por el cual no podemos usar como deducible el terreno. Pero también le di el análisis de la ley y ustedes saben que la ley está encima de un decreto de una RG. Y de ahí podemos pelearle. Si es que realmente queremos usar igual el terreno. Y lo mismo pasa, licenciada, discúlpame que pase un ratito el tiempo, con los terrenos del cementerio. Mucha gente paga ya las cuotas del cementerio. Hablo del terreno y dice que no es deducible. Y es muy simpático porque dice que no habitas ahí.
Esa es la respuesta. Entonces, es lo que quería compartir con ustedes, licenciada, a todos los colegas también, esperando sus consultas. Excelente, Es licenciada. Acá yo quiero aprovechar un ratito, si me das tiempito, así sí, mientras vos te preparas para responder la preguntita de la querida audiencia, quiero saludar para todos aquellos que nos ven desde San Alberto, Alto Paraná, desde Filadelfia, Chaco, desde Asunción, por supuesto, desde Ciudad del Este, desde Mariano Roque Alonso, Fernando de la Mora, Luque, Villa Elisa, Altos, Encarnación, Upané, Cordillera, Caguazú, Nueva Esperanza, Canindeyú, Ayolas, Guarambaré, Itá, San Bernardino, San Miguel Misiones y Santa Rita. Qué maravilla, qué gusto que estén acompañándonos aquí hoy con la licenciada Carmen Cantero, que nos está enseñando qué podemos deducir y qué no dentro de lo que es nuestro IRP. Así que estamos con muchas ganas ya de hacerte las preguntitas de la querida audiencia y también quiero avisarles que tendremos el sorteo de este hermoso termo artesanal antes de finalizar el programa. Recuerden que hay una sorpresita para todos aquellos que celebran el amor, que celebran este mes maravilloso, el mes de febrero, por el día San Valentín. Vamos a estar teniendo durante el mes de febrero una sorpresa para todos ustedes. Así que estén atentos también que vamos a estar comentándoles de qué se trata. Bueno, ahora licenciada, sí también te hago una preguntita más que tenemos aquí, después ya vamos a las preguntitas de la querida audiencia. ¿Son deducibles los montos destinados, por ejemplo, a cajas de ahorro de entidades bancarias financieras? ¿Son deducibles o no? y es algo que estuve analizando estos días y dije que creía conveniente volver a repasar. Hoy yo tengo un ahorro y de repente me puede generar algunos intereses también. Esos intereses que cobre, por lo menos el ingreso del interés de un ahorro, no es un ingreso grabado para el IRP. Lo mismo así, eso que yo ahorro, porque mucha gente me dice, licenciado, yo tengo un ahorro, ¿puedo usar como deducible? La respuesta es no. La normativa nos dice y tenemos que comprender algo que estuve viendo en estos días. El ahorro viene de una situación entre el contribuyente después de haber pagado lógicamente esos impuestos, ahorra. Hablo en el término bancario. Entonces, ¿qué hace el contribuyente? Guarda su plata, por ende, eso que ahorro no voy a usar como deducible. ¿Por qué? Porque cuando quiero puedo agarrar y usar y queda como un medio de pago. Entonces, yo decía, ¿por qué la gente quiere usar como deducible? Porque es parte ciertamente de su ingreso que no gasta. Eso es cierto. Pero el concepto no es deducible ese ahorro que pueda tener en cualquier entidad bancaria, cooperativa, entendiendo que el ahorro es una manifestación de qué, de tu capacidad contributiva después de haber pagado tus impuestos. Por lo tanto, eso que deposito a caja de ahorro, plazo fijo, CDA, no puede ser deducible. El ahorro te puede generar intereses, ¿cierto? Te puede generar intereses. Por ende, también esos ingresos no van a ser considerados para el pago del IRP. Así que todos los que tienen ahorro, no es deducible ese ahorro. A ver, gracias, licenciada. No sé si me está escuchando. Sí, buenas licenciada, hicimos un pequeño cambio. Sí, sin La licenciada no problemas. necesitó un poco mal, entonces estoy tomando su lugar. Bueno, voy Sí, a hacerte unas consultas, licenciada, de la audiencia. Dice, sí. si soy contribuyente de IRP Servicios Personales y vendo un inmueble y la escribana me retiene para IRP Servicios Personales, ¿está correcto? ¿O debo inscribirme en IRP Ganancia Capital? Bueno, en realidad
Quizás esa pregunta no viene a lo que es concepto no deducible, pero es muy buena la consulta de la colega. Hoy vendo un inmueble que sea netamente personal, persona física, la escribana me retiene y no se debe inscribir en ningún impuesto. Ya no, ya paga el impuesto, ya está pagando. ¿A través de qué? Que es el medio de retención. Bueno. Después tenemos otra consulta, dice, profe, si un contribuyente compra un terreno que no es para la vivienda, ¿se puede deducir? No. Y justo estábamos viendo ese punto y no es deducible según la RG 69 porque dice que debe estar viviendo ahí. Si no vive ahí, no es deducible, lastimosamente. Bien. Otra consulta. Si compramos el inmueble o rodado y sale a nombre del contribuyente, pero no utiliza él o es para familiar a cargo, ¿es deducible? Y ahí vamos, analizamos lo que veíamos hace rato también, Gaby. ¿Qué te dice la parte normativa? Debe ser a nombre del contribuyente. En la práctica, la SED no se va a ir a mirar, ¿será que Gaby es la que está manejando o la que está usando? Sí. En la práctica te dice, debe ser a nombre del contribuyente. De ahí a que use otra persona ya es otra cosa. Pero para que sea deducible a nivel tributario debe estar a nombre del contribuyente. Porque si está a nombre de otra persona no es deducible. No es deducible. Otra consulta. Profe, las suscripciones mensuales por servicios como Netflix, compras de Amazon, Google, etcétera, y que tienen retención de IVA por parte de la procesadora de la tarjeta de crédito, ¿puede imputarse para el IVA e IRP? Y si Bueno, es ahí el servicio, y si el servicio no es pasible de retención del IVA, ¿sería totalmente deducible solo para el IRP? en realidad Netflix es netamente solamente para el IRP. ¿Por qué? Siempre tenemos que analizar un punto importante. El Netflix, bueno, puedo equivocarme, el Netflix es solamente para diversión. Quizás algunas personas usen a nivel de trabajo, entonces, para que sea deducible en el IRP debe ser algo netamente personal, no de trabajo, porque si es de trabajo, evidente que va a ser para el IVA, pero lo normal, hablo de lo normal, es para, para el IRP. Bien. En el Y caso, esa concepción, sí. en el caso del préstamo, la esposa solo tiene IVA y puede deducir ese préstamo si el esposo salió de garante. Ahí la consulta no comprendí bien. No sé Tiene si esto otra vez, es, profe, porque es un poco confusa no la consulta. Dice, en el caso del préstamo, la esposa solo tiene IVA y puede deducir ese préstamo si el esposo salió de garante. Entiendo yo que el esposo lo que es de IRP él podría ser. y vamos a ver si nos ilustra mejor su consulta. Sí, entonces esta Porque es la consulta vamos de a Ruth ver, Rojas. Si podría aclarar sí, un poquito mejor, Ruth Rojas, tu consulta, pues no estamos entendiendo bien, ¿verdad? sí. Bueno, otra consulta, profe. ¿Cómo se hace con las cuotas de refuerzo para autovehículos? Que normalmente se usa el aguinaldo para pagos de esas cuotas. Y como decíamos hace rato, en la práctica vamos a usar para nuestro gasto deducible, en la práctica. En la realidad y normativa te dice que no, porque vos usas de tu aguinaldo. Es muy de cumplimiento imposible de identificar qué usas de tu aguinaldo y qué usas de tu ingreso grabado. Yo como instructora te tengo que decir que debe ser de tu ingreso grabado para que sea deducible. Pero en la práctica quizás no voy a saber qué usé y qué no.
de mi aguinaldo. Y si sé que usé de mi aguinaldo, en teoría, no es deducible esos refuerzos. Porque sabemos que en la práctica es casi imposible saber qué usé de mi aguinaldo y qué usé de mi ingreso grabado. Pero si saben, hoy ustedes ya saben que de mi aguinaldo no puedo usar para mi RP. Hablo de lo que dice la normativa. Exactamente. Pero como decís, profe, en la práctica muchas veces es un poco complicado eso, ¿verdad? Porque nadie está diciendo, este voy a gastar de mi ingreso, este voy a gastar de mi aguinaldo y no te pasan así, obviamente Y, que distribuido, y ellos este no compré con saben. mi aguinaldo, este compré con mi ingreso grabado. Entonces ahí se Por complica un eso, poco, ¿verdad? así mismo. Bueno, otra consulta. Las facturas de Fortaleza y Atlántica no se pueden deducir. Y eso estábamos comentando y no se pueden deducir según lo que dice la RG 69 que debe estar habitando ahí. Si es que ya vive ahí la persona, sí, porque hay gente que ya se adjudica por A o B motivo dependiendo del tipo de contrato, ya está viviendo ahí, sí, pero si no vive, no es deducible. Bien. Bueno, esas son todas las consultas que tengo ahora mismo, profe, y yo creo que en honor un poquitito al tiempo ya también, Sí, de lo que ya estaban hablando también con la licenciada Noelia, obviamente, em, creería yo que vamos a ir cerrando la transmisión, ¿verdad? No sé si tenés alguna otra sugerencia, otro comentario con relación al tema que estaban tratando, que es el impuesto a la renta personal de servicios personales, gastos no deducibles, profe. en realidad ya hicimos casi todos los gastos no deducibles, sí. Recomendaría a todos los colegas siempre basarnos en lo que dice la ley para poder defendernos, porque normalmente las restricciones nos dan en la RG, pero la ley también tenemos que mirar y decir, bueno, yo tengo cómo pelearle a la administración tributaria en caso de que quiera y ver si tengo las herramientas legales para poder hacerlo. Así que yo agradezco a la licenciada Noelia, a la licenciada Gaby, a todo el grupo StarSot, a los colegas que siempre están predispuestos a aprender. El material a las personas que voy a poner en el chat también, licenciada Gaby, mi número de teléfono para los que de repente quieren el material de hoy para una ayuda a memoria, voy a poner mi número. Y Excelente. también hoy justamente empezamos un taller IRP desde cero para las personas que ya quieran agarrar clientes de IRP o de repente, como cambió la normativa, quieran actualizarse. Así que también voy a dejar mi número para las personas que quieran estar en el grupo de consultas de todo lo que es el IRP. Así que gracias, Gaby, también por la atención de siempre. Dale, gracias, profe, también a ti por tu tiempo, por obviamente apostar siempre a la enseñanza, ¿verdad? De todos los colegas, ¿verdad? Y de todas las personas que obviamente siempre están también en nuestras transmisiones. Y te agradecemos desde aquí, obviamente, tu tiempo y tu valor en cuanto a las capacitaciones, que siempre son muy buenas tus capacitaciones. Entonces, te agradecemos por esto. Y vamos a pasar ahora al sorteo, ¿verdad? Del termo, que ya tengo entendido la licenciada Noelia también estaba mencionando. Vamos a ver quién es el flamante ganador o ganadora, que va a aparecer ahí en pantalla. Entonces, el ganador en este caso es Arnaldo Aveiro con terminación 001. Entonces, Arnaldo Aveiro, te esperamos por las oficinas de StarSoft. Estamos ubicados en Independencia Nacional 802, esquina Humaitá. Entonces, te esperamos para que puedas retirar tu termo, ¿verdad? Tu premio que has ganado el día de hoy. Y a toda nuestra gente, a todos los que estuvieron del otro lado, ¿verdad? En esta transmisión, les agradecemos obviamente por estar siempre ahí y siempre seguirnos y estar atentos a las capacitaciones que hacemos a través de StarSoft y el programa, en este caso, Enfoque Tributario 360.
Muy bien, hasta un próximo encuentro. Muchas gracias a todos por estar del otro lado.